Buenos días. Primero que nada, bienvenido a esta actividad que está planificada para ustedes con mucho cariño. Continuando con la era de la resiliencia, hoy nos acompaña el doctor Edgar, médico psiquiatra, y nos acompaña Rosita, que nos va a hacer un día muy divertido. Voy a darle la palabra al doctor Edgar. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, un placer, buenos días. Mi nombre es Edgar López, soy médico psiquiatra, soy de Mérida y tengo aquí en el estado Trujillo desde el 2010. Una de mis experiencias positivas, ahora me comentaban las chicas aquí que he estado bastante ocupado en este año que ha ocurrido, pero para mí ha sido un placer porque estas invitaciones que me han hecho en universidades, en sociedades, en la sociedad ficancerosa, ya vamos a hablar aquí conmigo. Me ha permitido, fíjense, esta es la segunda vez que estoy acá. Yo estuve por aquí hace como 2 o 3 semanas más o menos. No conocía este salón, ver a mi Valera querida, además de merideño, considero que soy muy valerano. Ha sido placentero conocer estas instalaciones. Me llena de orgullo, ¿no? Me da más sentido de pertenencia, me da más sentido trujillano ver la parte administrativa. Conozco personas como Robert y una cantidad de profesores aquí, la profesora Lisbeth, Zaida, ¿verdad? Y bueno, es un placer ver que hay gente valiosa. Es un placer para mí ver que contamos con un recurso humano. Y mientras tengamos recursos humanos, pues yo pienso que muchísimas cosas se pueden lograr. Entonces, para mí es un placer estar aquí el día de hoy. Me preguntaban que cómo iba a ser la temática, y precisamente como se trata de resiliencia, y para mí la resiliencia es flexibilidad, entonces hoy no iba a haber ninguna estrategia. Porque hoy más que todo lo que yo quiero hacer es plasmar de alguna manera cómo ha sido mi resiliencia, cómo la he puesto en práctica, cómo nosotros podemos sentirnos cómodos para que esa resiliencia precisamente no sea tan difícil. Que en el fondo la resiliencia entra en un momento de profunda adversidad, donde la vida te dice, vamos a ver qué tan preparado o qué tanta capacidad tienes para adaptarte a la situación que se esté presentando. Una de las primeras cosas, y que lo comentaba con Rosita hoy en la mañana, estamos hablando de cosas personales, y todos tenemos aquí, mira, alguna razón hace que el día no esté perfecto. Por ejemplo, yo anoche tuve 12 pesadillas, no me pregunten por qué, y no era porque me iba a venir para acá. Bueno, tenía una profunda indigestión, amanecí con dolor de cabeza y vértigo. Entonces, si yo me pongo a ver todas las dimensiones del ser humano, el ser humano es físico, psicológico, emocional, social, espiritual. Y sexual. Y sexual. Sí, buen punto, por supuesto que sí. Y algunas de estas cosas que yo he nombrado, si ustedes se ponen a ver, una o 2 o 3 de ellas no están bien en este momento de nuestras vidas. Porque hay incertidumbre, porque me está yendo mal en esta parte. Yo físicamente no me siento muy bien. Pero no implica que yo no me permita disfrutar este momento acá. Entonces, en la resiliencia hay una cosa que es importante entender, que no estamos hablando de perfeccionismo, sino la resiliencia es la capacidad que yo tenga de articular todas mis partes, en donde hay conformidad y no conformidad, y que eso me permita a mí tener primero un nivel de satisfacción mental, y que al mismo tiempo, a medida que yo conozca mi contexto y aprenda a conocer lo enriquecido que él está, yo pueda interactuar con él y ir teniendo resultados aceptables. Pero una de las cosas que a nosotros se nos ha venido definiendo es que muchas veces resiliencia pareciera que felicidad es lunes a domingo, y no necesariamente es así. Y en la resiliencia inclusive nosotros podemos coexistir con los malestares que tenemos de la vida,
a inclusive estar teniendo momentos de felicidad. Eso me llamó mucho la atención. Rosita decía algo de esto. Incluso le dije, ¿cómo vamos a hacer el día de hoy? ¿En qué momento ella interviene? Yo, si tú me quieres interrumpir, yo no tengo ningún problema, porque en el fondo no me estás interrumpiendo. Estamos enriqueciendo el ambiente de lo que hoy podemos aportar. Entonces ella me decía algo, decía, mira, qué ironía tiene la vida, ¿no? ¿Cómo se puede estar sufriendo y gozando la vida al mismo tiempo? Obviamente ella ha adoptado la filosofía del humor, yo también. Ya les voy a contar un poco de esto, cómo el humor ha sido parte de mi tratamiento en la vida, pero eso es cierto. O sea, uno puede estar en este momento mal por muchas cosas que nos puedan estar pasando, pero al mismo tiempo poder estar disfrutando ciertas cosas. Rosita, tú decías algo de que se puede comenzar el día o la vida con una línea curva. Claro, ustedes quieren enderezar las cosas, solamente practiquen la línea curva, usted se ríe y sigue para adelante. O sea, es más, la suerte, en la vida se tiene mucha suerte, porque ya va que no veo a aquella muchacha con la columna, déjame ponerle para acá. Ya se lo voy a dar. El micrófono. Esos son machinazos. Mire, usted sabe que yo he tenido tantas suerte en esta vida, que resulta que yo cuando me fui a casar, allá en el acto de Cuque, ay, se murió por el COVID, pecado. Había un padre grande, es que no Jorge, creo que se llamaba, que era grande, alto, gordo y con rosado, de lo blanco que era rosado. Ay, no, es tu primo, se murió, ¿verdad? Por el COVID, ¿verdad? No, yo no le decía mentira. ¿Cómo se llama? Nelson, el padre Nelson. Yo por mi padre Nelson hice el cursillo prematrimonial. Y el padre Nelson era tan calidad, pero tan calidad, que me dio un consejo que me ha servido para toda la vida y tengo que decirlo, doctor, porque eso es, mire, eso no hay que invertir en medicina ni ir a la farmacia ni nada. El padre Nelson me dijo, usted puede hacer el amor a 7 grados con el esposo. ¿Cómo es eso? No, usted hacer el amor y estar brava no tiene ninguna relación. Usted puede seguir brava, pero pueden hacer el amor. Entonces, claro, es lo que estaba buscando era que no me concentrara. y no digo mentira, mire, pero ¿por qué le traigo eso a colación? Porque, mire, no puede andar extremadamente devastado por alguna situación, pero es usted definitivamente el que tiene la decisión de cómo va a vivir la vida. Usted es el único que la tiene. Y le decía yo a la muchacha que yo veía cuando me grabó algo allí, y yo le decía que usted no se imagina lo devastada que me ando hoy. Es que no tiene ni idea. Pero yo agarré y me bañé y me perfumé y tenía este compromiso y me vine para acá y a mi hijo lo dejé en manos de Dios. Porque él está ahí en la frontera y está pasando una cosa terrible. Y aquí estoy yo. Y Dios me va a ayudar y él le va a ir muy bien y aquí estoy yo. Entonces, la única manera, muchacha, esa resiliencia de la cual han estado leyendo el libro, que ya pronto también lo querré leer, estoy segura, enderezcan la vida con una línea curva, que es la sonrisa. Eso es definitivo. Y tengan siempre esa habilidad para dar. O sea, cuando uno le pide a alguien que toca la puerta y le pide a uno algo de comida, no busquemos la olla y raspemos lo que quiera, no, agarra el plato que tú tienes, que se lo está comiendo y le dé esa comida, la tuya. Porque ahí es donde está el chavo. No es ir a buscar la nevera en la boca me quedó ayer, no. Sí, claro, si le das más del plato va a venir el otro día. Seguramente le va a volver a tocar la puerta, porque imagínate este tremendo almuerzo. Aquí está. Pero sí me explico, ¿verdad? Ah, bueno, entonces de eso se trata. Apelar los dientes, entonces. Bueno, tú me haces recordar, porque una de las cosas que yo quiero dar, yo pienso que mi mayor congruencia es ser un poquito incongruente dando retazos de cosas que uno ha vivido. Y entre esos mecanismos de resiliencia, en algún momento me toca ir a trabajar a Estados Unidos para hacer unos doloritos. Obviamente no es fácil, los dolores articulares, el levantarse temprano para trabajar 10 horas en donde no vas ni para el baño porque el trabajo es fuerte. Pero yo tengo una característica, inclusive estando triste, porque de paso uno va a dormir, y uno
Uno intenta quedarse dormido y está pensando en lo que hizo durante el día. Entonces yo decía, coño, pero yo no puedo dormir y de paso pienso que estoy trabajando y a esta hora nocturna no me la pagan. Es lo más triste. Tenía que ponerle la parte humorística a la situación que me estaba pasando. Y al día siguiente yo me iba a trabajar y yo le digo, buenos días, buenas tardes. Ponía música y yo bailaba, pero yo me sentía mal. Me sentía mal porque yo no quería estar allí. Claro, me sentía bien porque es un trabajo honrado, yo no estaba haciendo nada malo, pero no quería estar allí, el trabajo de... Pero no dejaba de poner música, de bailar, de reírme, de tener esa capacidad de improvisación para hacer chistes, porque de alguna manera el sentido del humor me acompañaba a mí como un santico allí, de alguna manera resguardando todo el malestar que yo podía estar sintiendo en ese momento. Entonces, esto de verdad me gusta. Estas cositas se suman a la resiliencia, que es empezar todos los días con una línea curva. Cuando tú dices, bueno, una línea curva no era nada físico, no era algo anatómico en la cara que tiene que ver con la sonrisa. Se me ocurrió en este momento. Si ustedes cierran los ojos en este momento, yo lo voy a cerrar para que ustedes no se sientan observados. Ustedes cierran los ojos, pero no pongan así a medio abrir a ver quién está haciendo el ejercicio y quién no. Yo los tengo textualmente cerrados. Y sin mover la cara, yo me voy a imaginar, y ustedes también se van a imaginar, que se están riendo, que su cara tiene una sonrisa, que se achinan los ojitos, y que aunque no están poniendo la cara de sonrisa, ustedes se imaginan que los labios se están estirando y se están riendo mucho en este momento. Hagan una respiración profunda. Y esa simple sensación, de alguna manera, empieza a generar como una necesidad de reírse, levanta un poco el estado de ánimo, nada más con simbolizar esa sensación de sonrisa en mi rostro. Respiren profundo, volvemos a abrir los ojos y mantiene la sonrisa que ahí se les dibujó a muchos de ustedes. Esa sonrisa que a veces puede ser nerviosa, esa sonrisa que puede ser por cuestiones de cortesía y educación. De alguna manera, si yo intento respirar profundo y hacer esto, mantenerme así, ya de alguna manera eso a nivel cerebral empieza a generar una connotación, un tono emocional y de alguna manera intenta como aliviar los posibles malestares que yo tengo en mi cabeza. Eso es algo que funciona. Les quiero hacer una pregunta. Ustedes están leyendo un libro. ¿Cómo es que se llama el libro? ¿El título del libro? La era de la resiliencia. ¿Cómo se llama el escritor? Jeremy Christie. Okay. ¿De dónde es el autor? Norteamericano. Ok. En grandes rasgos, ¿en qué consiste el libro? ¿Cuál es la idea general del libro? En general, Jeremy Christie, el sociólogo, hace un análisis sociológico sobre el mundo y su evolución histórica en función de la ecología, la depredación del ambiente y la globalización, término que él utiliza. ¿Qué significa esto? Cómo los seres humanos, a medida que han pasado los procesos históricos y a medida que han pasado las civilizaciones, hemos construido muchas cosas extraordinarias que han cambiado y transformado la sociedad. Pero eso es una de las grandes potencialidades que hemos tenido, pero también una de las grandes limitaciones que ha tenido esta evolución, esta transformación social, radica precisamente en que hemos dañado el planeta, en que hemos depredado el planeta, en que no hemos respetado la naturaleza como tal. Y él nos explica a lo largo del libro que en todos los procesos, a pesar de que en todos los procesos históricos y en todas las civilizaciones, el ser humano, por esa capacidad de resiliencia que ha tenido o que tiene como parte de su dimensión humana, ha podido volver a mejorar y volver a comenzar para que este planeta sea menos golpeado, menos dañado, a pesar de todo lo que hemos vivido en este mundo. Y entonces él dice que la globalización, que
que es precisamente la generalización del entorno de la sociedad global donde vivimos. Cada uno de nosotros tiene que resguardar y proteger su propio espacio, y eso está, por eso es que habla de la localización, porque es de lo global o de lo local hasta lo global. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Ana Linares. Ana. Linares. Ana Linares. Ana, usted con esa labia me acaba de enamorar, ¿verdad? Porque sociólogo también. Una mujer bonita atrae, una mujer intelectual es interesante, y una mujer inteligente enamora. Y eso es parte de la resiliencia. Acuérdense que parte de esa localización, las empresas de cosméticos, los cirujanos plásticos y los gimnasios tienen que ofrecer un servicio en donde ellos, si yo no me pongo las pilas, me convencen que ellos son primordiales en mi vida, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero ir empatando las opiniones. Acuérdense, yo puedo dar mi apreciación. ¿Por qué? Porque nadie puede discutir lo que yo sé. ¿Pero por qué? Porque este es mi mundo subjetivo. Pero lo que diga cada uno de ustedes, cada uno es experto en lo que vive en su vida. Nadie le puede discutir su propia verdad. Porque cada uno tiene una verdad subjetiva. Y lo que hacemos nosotros es flexibilizar los criterios, los conceptos y las referencias que tengo yo para que, porque una mente puede ser brillante, pero una mente colectiva es 10 veces más brillante el resultado, porque al final todos somos inteligentes. Todos somos de sentido común, de criterio, de autocrítica, de autodidactas. Entonces, lo que yo quiero el día de hoy es tener una conclusión, que todos tengamos un acuerdo en lo que venimos leyendo y cuál es el fin de leer el libro. Porque el fin de leer el libro no es simplemente venir a ocupar un espacio, no es simplemente cumplir con reuniones extraordinarias o dentro del currículum que ustedes estén. Más allá de una actualización, de una nota, de un certificado físico, hay una cosa que es importante. Yo puedo ir a retiros espirituales, yo puedo leer la Biblia, yo puedo ir a misa, yo puedo ir al culto, yo puedo ir al servicio, yo puedo leer todos los libros de psiquiatría, psicología, filosofía y sociología. Pero si yo no pongo en práctica y yo me internalizo, si yo no me sensibilizo a manera de historia personal las cosas que estoy leyendo, pues obviamente que los libros no tienen vida. Dios no sirve si yo no aplico lo que me manda a hacer aquí. Entonces hay una cosa que es importante, todas las cosas que yo haga son estrategias, son herramientas. Pero la única utilidad de herramientas es cuando yo de verdad la empiezo a aplicar. Y cuando empiezo a hacer verdadero testimonio de lo que yo digo, me lo creo porque de verdad lo estoy viviendo. Podemos hablar muy bonito, pero si yo no aplico lo que estoy diciendo, vulgarmente lo voy a decir, me estoy cayendo a pura paja. Y sobre todo yo me estoy cayendo. ¿Por qué? Porque no estoy siendo congruente con lo que estoy diciendo. Se supone que el gran reto es internalizarlo y ponerlo en práctica. La única manera que una herramienta sirva es cuando soy yo el que toma la decisión de materializar la decisión de que eso suceda. La profesora me preguntaba qué material de apoyo voy a utilizar, creo que lo tienes por aquí, ¿verdad? Por favor, lo podemos ir repartiendo. Hoy yo me quise divorciar de la tecnología, excepto con las personas que nos están acompañando aquí el día de hoy a distancia. Un saludo para ustedes y buenos días también. Pero yo me quise divorciar de la tecnología para precisamente hacer honor a esta parte de ecosistema que es el mirarnos cara a cara y que en este momento la tecnología sea solamente un apoyo para aquellas personas que no pudieran estar presentes de manera física o virtualmente. Pero no quería elementos distractores el día de hoy. Hoy no hago uso de la tecnología, hoy hago uso de cosas tan clásicas como la hoja de papel, en la cual tenemos un esquema muy sencillo. Les voy hablando sobre ese dibujo que les están entregando. Se llama paradigma personal y lo pueden escribir aquí si no lo tiene la hoja, paradigma personal. Ok. Los muchachos aquí de la ayuda audiovisual nos están apoyando.
mostrando allí la diapositiva. Este esquema pertenece a un libro que fue creado por el doctor Heriberto González. Él es un psicólogo psiquiatra graduado en la Central, él ya falleció, pero un hombre que hizo estudios en enfoques psicoterapéuticos, además de psicología y psiquiatría. Y uno de esos esquemas que me pareció muy útil para compartir el día de hoy aquí con ustedes fue el del paradigma personal. ¿Qué es el paradigma personal? Es, de alguna manera, todas aquellas herramientas que he tenido yo, como las vivencias, las funciones mentales que están a la derecha, que tienen que ver con la atención, percepción y emoción, y las conductas, es decir, a la derecha está lo que nadie está viendo, pero mi cerebro está procesando. Entonces, todo lo que mi mente está procesando, que nadie lo está viendo, sumado a todas las acciones que sí pueden ser vistas por otros, que está a la izquierda. Además de eso, en el centro aparece una C que significa cosmovisión, que tiene que ver con todos mis sistemas de creencia. Y, de alguna manera, toda mi vivencia, mi manera como pienso y las cosas que hago durante el día, de alguna manera proyectan mi futuro. Entonces, el paradigma personal, dicho de una manera muy resumida, es todas las funciones que tengo entre mi mente, mis conductas, la interpretación que hago de una historia, el sistema de creencias que está en el medio, que me permite a mí tener un esquema mental de la realidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que tener un esquema lo más cercano a la realidad posible. Cuando eso no sucede, cuando tenemos a pacientes psicóticos que están muy desligados de la realidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo a través de este tipo de lecturas? Intentar que mi realidad, aunque me identifica, porque se supone que una de las cosas fascinantes de tener mi propio paradigma personal es que me da una identidad como persona. Es lo que hace que yo sea diferente de una persona a otra y eso me da sentido de pertenencia. Pero para que no sea tan subjetivo, hacemos cosas como aplicar estrategias como esta. Vamos a reunirnos, a hacer un curso o un diplomado o una lectura relacionada con. Porque esa estrategia psicoeducacional me permite que mi paradigma no sea tan subjetivo y por ende yo goce de criterios y yo no sea tan manipulable. O soy una persona muy rígida con mis conceptos, caso contrario manipulable, que soy rígido de esa persona, yo soy así, yo nunca voy a cambiar. ¿Quiénes han dicho eso? En algún momento de eso se lo escuché yo muchas veces a mi mamá. Y yo como hijo rebelde hacía todo lo contrario. Eso es una estrategia que nosotros aplicamos para tener la capacidad a través de la psicoeducación, ampliar mi panorama, cosas como estas como la localización y los ecosistemas que me permiten a mí ver más allá de cómo he venido funcionando y los conocimientos básicos que tengo. Al ampliar mi conocimiento, mi paradigma personal se enriquece y de alguna manera me da más flexibilidad y eso permite que yo me vaya adaptando a diferentes situaciones. Entonces, ese esquema muy básico, la idea es que de alguna manera se lo puedan utilizar, porque nosotros a veces leemos libros o hacemos cursos y no sabemos en qué parte está contenido todo esto. Entonces, la idea mía de poder aportarles a ustedes este esquema básico del paradigma personal es para tener de alguna manera técnica cómo puedo ir ubicando yo las cosas que yo vengo aprendiendo, cómo me relaciono yo en mi día a día y de qué manera interpreto yo mi pasado. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo leo un libro el cual estoy interpretando, pero yo no tengo un análisis personal, ¿cómo estoy interactuando yo con el libro? ¿Ah? ¿Alguien dijo algo por esto? Exactamente. Entonces la cuestión es, ¿cómo funciono yo para saber cómo el libro va a funcionar dentro de mí? ¿Cómo lo voy a aplicar yo dentro de todas estas cosas? ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. El libro habla de algo que intentamos buscar todos a través de, por ejemplo, las religiones, los talleres, que es crecimiento personal para hacer un mundo mejor. Por supuesto, hay algo que se llama el síndrome de la utopía, que es querer o sentir que el mundo va a ser como las novelas, y por eso las novelas venden bastante, porque todo es un caos, ¿no? Todos sufrimos de algún complejo, pero llega el paro que al final de la novela todo va a estar feliz, ¿no? O sea, la novela, la
de alguna manera nos lleva a verla toda, porque al final tiene que ser feliz. Porque como el mundo no se parece a la novela, yo tengo que cumplir una fantasía a través del fin de las novelas, que es que todos nos odiamos, pero al final de la novela todo el mundo se quiere hasta que sale fin. Entonces, eso es el síndrome de utopía. El síndrome de utopía es que nunca el mundo va a ser completamente feliz. Y eso tiene que ser parte de la sabiduría, porque la maldad coexiste con la bondad. Uno decide a qué lado pertenece. Y ahí hay un tipo de maldad que es muy camuflada, que es cuando yo practico cosas buenas, rituales buenos, pero en el fondo no hago, no aplico esos rituales buenos. Yo puedo estar metido en retiros espirituales, leer la Biblia, estar en grupos de sanación, estar en grupos de crecimiento personal, pero si eso no guarda congruencia con mis cambios, y que los verdaderos cambios tienen que ver con la congruencia y la integridad, que es que cuando nadie me está viendo, yo estoy aplicando lo mismo que estoy diciendo en público. Ese es el gran reto, la congruencia de hacerlo. Entonces es ahí cuando realmente yo voy a decir que el libro, y los próximos que lean van a ser útiles, no para la nota. Hoy la gente, no sé qué tuvo esta estrategia espectacular de decir que hoy había una evaluación para tener una asistencia total, y que en el fondo llegan a preguntar, y si el doctor me pregunta, no sé responder, y el problema de la vergüenza. Hay dos tipos de miedos. Usted sabe que está comprobado que hay más miedo en hacer el ridículo que morir. El morir es un misterio, pero usted morir ya no siente vergüenza. Pero sentir vergüenza es uno de los miedos más grandes que tenemos, el miedo al ridículo, el tener. No se crean, yo hoy en la mañana también, a mí me da risa, porque yo me estoy poniendo las medias, y si me pongo unas medias que no me poní, y a Rosita se le ocurre hacer una dinámica quitando los zapatos, y tengo pecueca, o la media está detenida, está rota, o la uña la tengo sucia. ¿Entiendes? Entonces uno, y como cuando uno va al médico, ¿cómo me hace la mejor ropa? Siempre procuro tener la ropa buena, porque si tuve un accidente que, imagínense ustedes las cosas que no piensan. Que tenga ropa buena, pues le toca estar en el hospital, no lo vean con la ropa curtida, con la ropa rota. No, aquí de alguna manera es humillar, porque si el doctor pregunta, no. Miren, una de las cosas que yo los invito es a la adversidad y al error. Una de las cosas que a mí me lleva a estudiar psiquiatría es precisamente el exceso de fracaso en mi vida, porque era una persona con muchos problemas de autoestima, y eso me hizo experimentar. Fíjense ustedes, yo voy a hablar de mi paradigma personal. ¿Para qué? Para que quede claro y cada uno lo plasme de su manera. Recuerden, todos tenemos un paradigma personal diferente, pero lo que me gusta de este esquema es que es algo que se cumple, es como una plantilla que se cumple para todos. Herencia es mi vivencia. Les voy a echar el cuento del doctor Herrero. En mi herencia y vivencia, mis padres se divorcian cuando yo tenía 5 años de edad. Estoy hablando solamente de esta parte, fíjense ustedes. Yo me quiero centrar en la historia que yo tenía mía, pero después van a escuchar cómo fue mi recuperación, cómo me rescato yo y cómo me sirvió el mecanismo de resiliencia. Les estoy hablando de Edgar López, 15, 20 años de edad. Venía arrastrando 10, 15 años de vida, un divorcio de padres. En ese momento, pues, creo que se hicieron comentarios delante de niños que no deben escuchar cosas de las cosas que ocurren, porque te genera una relación ambivalente en donde amas y odias a las mismas personas. O sea, vos sabes que tú odias a tus papás. ¿Por qué? Porque en el sistema de creencia hay una cosa que es, ¿qué dice la Biblia? Con respecto a esto, honrarás a tu padre, madre, amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar al prójimo. Imagínense ustedes lo difícil que es amar a Dios y luego al prójimo. Hay una parte, yo tengo que considerar una parte del prójimo, porque si yo estoy contaminado, es difícil que yo pueda amar al otro. ¿Por qué? Porque si soy dependiente, yo no amo al otro. Yo lo que tengo es una relación dependiente con el otro. Pero si yo me siento mejor que el otro, yo soy un sometedor, es imposible amar al otro con rasgos narcisistas o con problemas de autoestima, tú no estás amando. Es que yo soy bueno porque a todo el mundo le digo que sí, ilimitadamente. Edgar es más buenecito, a nadie le dice que no. Entonces uno sufre gastritis, dolor de cabeza, porque como no tienes límites para poner a las personas por cuestiones de autoestima, te da pena decir que no, todo el mundo usa de ti, entonces
Todo el mundo te quiere, pero tú no te quieres. Te acercas a complacer a los demás, pero te alejas de ti mismo. Entonces eso no tiene sentido. Herencia y vivencia. ¿Cómo interpretaba yo mi historia de vida? Mis padres se divorciaron, mi mamá critica a mi papá, pero yo veo que mi mamá a veces es muy dura para algunas cosas. Entonces no te das cuenta que tienes una relación ambivalente. Hay personas que están tristes en su casa y no saben que es porque no manejan tú, porque no tienen una buena relación en su casa. No saben que detestan a sus padres. Yo decir esto antes para mí era terrible pensar eso. Pero obviamente imagínate el conflicto que te puede generar en tu historia de vida, en tus vivencias, sentir que mis padres son buenos, pero hay algo que no me termina de dejar de ser feliz. Y si a eso le sumas que te gustaba el deporte, pero a la hora cuando venía una competencia no lo hacías bien o te sentías profundamente desmotivado y tus notas no eran buenas, entonces viene una parte muy importante de tu herencia y la vivencia, que cuando mi pasado yo lo interpreto de manera negativa, aquí donde están las funciones mentales, ¿a qué le presto yo atención? Si yo era pesimista, si la manera como yo veía mi historia era pesimista, a nivel de funciones mentales, ¿a qué le prestaba yo atención? Entonces, ustedes van a colocar ahorita en la hoja que les di, que les pasaron, la atención es selectiva. Coloquen ahí, la atención es selectiva y eso es importante entender. Ya les voy a decir por qué es importante entender por qué la atención es selectiva. Si ustedes se dan cuenta, todas las palabras tienen flechita para acá y flechita para allá. Es decir, todo tiene una retroalimentación. Si mis vivencias eran negativas, ¿a qué le presto la atención? Una persona pesimista, ¿a qué le va a prestar atención? Pongan ustedes ejemplo. ¿Qué va a ver en las redes sociales? Lo negativo para reforzar su historia negativa. ¿Verdad? En el presente, por ejemplo, la atención selectiva. Si yo fuera arquitecto, yo me pongo a ver cómo está diseñado el espacio. Si yo fuera ingeniero civil, yo trato de ver en qué zona se encuentra él. ¿Ah? Como que siempre seguro de la manera geográfica donde esto está construido. Si yo soy paisajista o fotógrafo, me pongo a mirar más por la ventana, ¿verdad? Si yo soy decorador de interiores, me pongo a ver qué tan combinados están los ambientes. Si yo soy estilista, me pongo a ver cómo está la gente. De hecho, a mí me parece cuando yo tengo pacientes odontólogos, antes que me echen el cuento que son odontólogos, yo veo que están hablando con que le están mirando los dientes. Y una vez tenía un señor que me miraba la cabeza y me miraba la cabeza y me miraba la cabeza y yo al rato le pregunto, ¿qué me mira? ¿Sabes que yo soy peluquero y me estoy imaginando cómo le quedaría un corte? Entonces, la atención depende de muchísimas cosas, de mis gustos, de los conflictos, de cómo emocionalmente yo me sienta, de mis sistemas de creencias, de la manera que me tengo estructurar pasada. Entonces, la atención, en el fondo, tiene que ver con cualquier cosa que está aquí, pero se refuerza. Entonces, vamos a hablar de una persona muy negativa. Voy a poner los dos polos, vamos a hablar del paradigma de los dos polos. Nosotros probablemente nos encontremos en el medio de esos dos polos. Estoy hablando primero de las personas que se sienten por debajo de los demás, es decir, yo estoy mal y el mundo está bien. Una persona que está mal y el mundo está bien, todo lo que percata el pasado es malo. Y si bueno, lo recuerdo con nostalgia, yo fui feliz, pero ya no lo soy, ¿no? O sea, su pasado termina siendo como gris. Entonces la persona le presta atención a todo aquello que refuerce su historia negativa. La percepción tiene que ver con cuestiones de los 5 sentidos, no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero tiene relación allí. ¿Cómo es el pensamiento de una persona que ha estructurado su pasado de manera negativa y que le presta atención a lo que refuerce lo negativo por atención selectiva? ¿Cómo son sus pensamientos? Por ejemplo, ¿cómo está el país? Banal. ¿Y cómo está la gente en las redes sociales? Felices, bien vestidos, en los centros comerciales, jugando con la gente. Claro, mi pendeja que fuera la gente tomarse una foto después de 10 horas de trabajo todo desgreñado. Nadie va a tomarse la foto cuando están bonitos arreglados en el centro comercial comiendo. Nadie va a decir después de 10 horas de trabajo atendiendo el mesonero todo espelucado. Nadie va a publicar una foto de eso. Entonces, si yo soy negativo, mi pensamiento se refuerza por comparación. La gente está bien y yo estoy mal. O me comparo con la gente con la que estoy. No, es que si puede, yo no puedo. Refuerzo constantemente.
Entonces mi pensamiento es negativo. El pensamiento dirigido hacia mí mismo lo tiendo a infravalorar todas mis oportunidades y no es muy fácil aceptar las culpas. Y en mi punto comparativo en mi pensamiento, aquí todo está mal, ¿qué hago yo aquí? La gente afuera está bien, o yo veo que yo estoy mal, la gente está bien. O sea, ese es mi pensamiento. Obviamente, emocionalmente tenemos, voy a poner 5 emociones básicas. Lo pueden anotar ahí, en donde está emociones, pongan la palabra Marta. ¿Te acuerdas que no hicimos un taller de eso? Marta, como regla mnemotécnica, que es una herramienta de la inteligencia, Marta sería miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. ¿Bien? Las emociones básicas, claro, hay otras, ¿no? La repugnancia, hay otras cosas. Pero yo lo que quiero que nos llevemos muy bien es algo muy básico. De esas emociones, una persona negativa que ve su pasado tan triste, que le presta atención a aquello que refuerce su negatividad, su pesimismo, y que su pensamiento sea comparativamente infravalorado como autorreferencia y los demás sentidos cotidianos está bien. ¿Qué emociones predominarían de las que yo estoy nombrando? Tristeza por frustración, rabia porque me siento impotente porque yo no puedo, tengo rabia conmigo mismo, el miedo también. Miedo lo pudiéramos sustituir para que se entienda como ansiedad, ¿verdad? Miedo es cuando hay algo, un daño real y yo le tengo miedo a algo que va a pasar. La ansiedad es algo que me está pasando, pero mi cabeza siente que el coco me está persiguiendo, ¿no? Entonces es un miedo más existencial que otra cosa. Una persona que cursa con estas emociones obviamente no va a estar bien porque se está intoxicando de puras cosas negativas. ¿Cómo sería el futuro de esta persona? Si está muy de moda por Mariana Rojas esta vez y otras personas hablar del cortisol. Es interesante. Luego pudiéramos hacer en algún momento la parte básica de neurociencias aplicadas al bienestar. Por ejemplo, hablar de neurociencias aplicadas a la neurociencia en relación con este libro, pero si yo hablé de todo, decir, no, esto es interesante, pero no me acuerdo de nada, porque es demasiado material. Una persona negativa van a predominar las emociones de malestar. Inclusive, el amor que genera bienestar va a tener un concepto confuso, porque va a creer que el amor es limitado y tener exceso de tolerancia, y yo tengo que aguantar y servirle al otro. Entonces, el amor que es positivo puede tener un concepto distorsionado como emoción. Entonces, lo mencioné ahí para tenerlo también en cuenta. Entonces, si todo está mal, esta persona en su sistema de creencias, que tiene que ver con todo esto, el sistema de creencias tiene que ver con cosas que yo acepto todas aquellas en donde mi sistema de creencias es indeformable, porque si no atentaría contra mi sistema de creencias. Por ejemplo, yo soy Edgar López, mi mamá es Inés Hernández, mi papá es López y para mí Dios es sí. O sea, para mí esos son verdades completamente incuestionables e indeformables y no son sujetas a cambio. Pero hay otras, por ejemplo, como decir, si la Torre Eiffel es más alta que la Virgen de la Paz, entonces si yo me documento y yo hablo con una persona que ya está en Francia y Valera y me convence, como es algo que me afecta, entonces pertenece a un sistema de creencias que está aquí. No pertenece a ese núcleo indeformable, sino pertenece a otro externo. Imagínense ustedes qué triste sería que mi sistema de creencias nuclear esté el que realmente yo no sirvo para nada, que sea indeformable. Que yo en vez de tener una nomenclatura en mi cabeza en donde yo soy un error de la vida, transformar esa nomenclatura a que la vida se cometa errores. Entonces es terrible que tenemos muchas personas que están en ese punto. ¿Y por qué es importante que yo mencione esto? Porque si yo pienso así, y a pesar de que están las redes sociales en donde hay coaches, psicólogos, psiquiatras, influencers, todo el mundo habla de bienestar. Me leo todos los libros de Walter Rizzo, los de Pablo Coelho, estudio este libro que estoy leyendo, pero mi sistema de creencias pertenece a este número. Por muy interesante que sea el libro, yo no voy a ver cambios. Y como no veo cambios, mi historia se sigue acumulando diciendo que es que yo no tengo esperanza. Porque me lo creo. Y poder salir de ese sistema de creencias sí se puede, pero requiere mucha autocompasión y perseverancia
en todas las actividades que yo estoy realizando para poder ver cambios allí en ese sistema de creencias. ¿Cómo es el futuro de una persona con todo lo que uno da? ¿Cómo es el futuro de esta persona? ¿Cómo? Malo, andamos para perro, negro, pésimo. Exactamente. Entonces, como ese futuro es negativo y me lo creo, ¿cómo se devuelve? Negativo. Y sigue reforzando esto en mi sistema de creencia y todas las funciones de pensamiento. Además, hay una cosa aquí también. Nombro la otra parte. La otra parte, aquí nombré todo lo que está ocurriendo en mi cabeza, las funciones mentales que el otro no está percatando. Pero esto es lo que veo, mi manera de cómo me comunico, mis grupos de pertenencia, los hábitos y las estrategias que yo aplico en mi vida. Una persona en esta posición existencial en donde todo el mundo está, yo estoy mal y el mundo está bien, ¿cómo es su comunicación? Está hablando de esto constantemente, ¿verdad? Y el COVID se lleva a tantas personas y la gente se está yendo del país y nos vamos a quedar vacíos. Y por allá leí que entonces llegaron los ovnis que están en Estados Unidos y China está regando nubes y así. Imagínense usted, percibo cosas negativas, cuando me comunico hablo de cosas negativas y mi grupo de pertenencia, si son personas que quieren salir de su paquete, de su problema, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser mi grupo? Mi grupo de pertenencia no va a ser gente positiva, ¿no? Porque la gente positiva dice, no, este es tóxico, todo el tiempo hablando de estas cosas, no nos los calamos. Él va a buscar personas que estén en la misma semana. Entonces es un grupo de pertenencia tóxico. ¿Cómo puede ser? Y además las redes sociales por el algoritmo lo lleva a que siga viendo eso, sin ver nada que se Exactamente. Lo que yo veo es verdad porque siempre todo el mundo habla de eso, pero es porque el algoritmo es tecnológico. Bueno, estás llevando a segmentar a esa parte. Fíjate la gran importancia. El algoritmo, sería interesante hablar, el algoritmo en las redes sociales y mi paradigma personal. Eso es interesante. Mi grupo de pertenencia van a ser personas que refuerzan este estado apocalíptico de mi vida. ¿Y cuáles van a ser mis hábitos? Estar pegado, estar leyendo cosas, estar hablando cosas negativas. Probablemente mis hábitos no sean malos. ¿Por qué? Porque probablemente cuido mi dieta, vaya al gimnasio, duermo 8 horas y rece bastante. Pero no lo estoy haciendo con el fin de tener una vida sana, sino que le tengo pánico a la muerte y me cuido para no morir. Fíjense ustedes qué diferente es tener buenos hábitos. Yo puedo tener buenos hábitos, pero porque no me quiero morir. A tener buenos hábitos para disfrutar, porque me toque vivir. Son dos perspectivas muy diferentes. Entonces pudiera tener buenos hábitos, o peor aún, cuando todo está mal, me drogo, soy promiscuo y me acuesto a cualquier hora. Peor todavía, ¿verdad? Ok. Las estrategias de la persona, bueno, si no ha empezado a trabajar, no tiene estrategias, y si las tiene, como por ejemplo, voy a procurar ir al psicólogo, al psiquiatra, voy a ir a misa, voy a hacer cosas. Pero si yo no hago una verdadera internalización de las cosas y mi sistema de creencias sigue siendo perseverantemente negativo, voy a aplicar estrategias que yo no voy a ver cambio y ellas van a desaparecer. Como no son útiles, se extinguen. Ahora estábamos hablando, ¿cómo es que te llamas tú? Carla. Estamos hablando, creo que van a leer otro libro, ¿verdad? O Hábitos Atómicos, que tiene que ver, no sé si alguno de ustedes recuerda que tiene que ver también mucho con algo de filosofía japonesa de hacer pequeños cambios y que los pequeños cambios van a llevar en las estrategias pequeñas. Anoten ahí, por favor, al lado de estrategias, anoten perseverancia. Una estrategia que no sea perseverante no va a generar hábitos. Y eso tiene su explicación a nivel cerebral. Me detengo un poco en este punto de las estrategias. El cerebro
solamente experimenta cambios en sus redes neuronales a través de la repetición constante. Por ejemplo, yo a mis pacientes les mando a hacer meditación, pero si un paciente con ansiedad, pero si el paciente anda ensimismado en cómo fue mi vida y le presta atención a lo negativo y sigue malos hábitos, esta estrategia, aunque la aplique, no le va a funcionar, porque va a llegar un momento que se le olvida que lo aplique y va a volver al consultorio a tomar una pastilla, esto no me ha servido, yo no doy solución. La persona tiene que tener la capacidad de entender que no es perseverante en la estrategia. Y que en inmediatez, por la angustia, uno quiere ver resultados que tiene en meses. Y la maduración y el crecimiento personal y la espiritualidad no puede tomar años. O sea, si yo soy constante con una estrategia, quizás voy a ver los cambios en 1, 2, 3, 4, 5 años, 10 años de vida, pero tengo que ser perseverante para ver los cambios. Porque las estrategias perseverantes son las que generan cambios a nivel de las neuronas. Aquí sí me detengo a explicar un poco, porque yo creo que la perseverancia en las estrategias es importante. Resulta ser que el cerebro sí cambia durante toda la vida, que es lo que se conoce como neuroplasticidad. Pero para que eso suceda tiene que ser a través de la experiencia. Por ejemplo, si yo aprendo otro idioma, se desarrolla el área en mi cerebro, pero para que eso pase yo tengo que leerlo, escuchar música, escribirlo, escuchar personas, porque si yo no lo hago constantemente, sino que lo hago cada 2 meses, los cambios van a fluir dentro de años. Pero si yo lo hago consciente, ¿verdad? Es decir, si mi pensamiento y mi concentración está fijada, se me olvidó, pero vuelvo a repetirlo, entonces mi estrategia va a ser constante y va a generar cambios a nivel cerebral y se desarrolla la estrategia. Jugar fútbol, bailar tango, tocar piano, manejar un carro sincrónico, aprender un idioma nuevo. Si yo soy perseverante, se convierte en una habilidad, porque se desarrolla bien neuronal en mi cerebro y eso se convierte en un hábito. El bienestar y la resiliencia no son pasivos. La resiliencia, esto quiero que lo tengan presente, la resiliencia no es una habilidad intelectual, es una práctica, porque cualquiera la define. Hasta alguien que se va a suicidar puede venir a dar una charla sobre resiliencia y aparece al día siguiente en palpitar, pero ya mi valedor que se mató, ¿qué pasó con este tipo si no es una charla ya? Porque lo hablaba, pero no lo internalizó nunca. Entonces estas cosas pasan, estas incongruencias suceden. De hecho tenemos muchos humoristas, actores, mucha gente que, ¿qué pasó aquí? Si estaba en la cima de la vida se suicidó. Probablemente en esto de la localización, la persona se creyó el cuento que ser youtuber o tiktoker y para de contar estos servicios que los cuales nos manipulan para creer que los necesitamos. Yo termino en algo en lo cual, aunque tengo éxito, no soy feliz. Entonces, la estrategia es importante. Si yo soy negativo, tengo redes neuronales en mi cerebro que están completamente diseñadas para recordar el pasado negativamente, prestar atención, percibir, pensar y tener emociones negativas. Esas vías están, como he practicado tanto la negatividad, las redes neuronales están consolidadas, todas aquellas que tienen que ver con los procesos mentales y todo lo que tiene que ver con mi comportamiento, que está a este lado, está reforzado en las redes neuronales. Pero cuando yo empiezo a practicar otro, ustedes saben, y esto quiero que se lo lleven, esto es a nivel de experiencia personal, hay un término que a mí no me gusta y que lo escucho mucho, que es desaprender. Es mentira, uno no desaprende. Lo que pasa es que si yo empiezo a hacer una práctica sana y perseverante, de ser congruente, aunque mi mente quiera irse a la depresión, si yo practico mucho mecanismos de resiliencia, yo voy a estar en una balanza en donde si yo practico el bienestar, van a ser más los momentos de bienestar que los de malestar. Pero el intento de negatividad de una persona que ha sido negativa intenta otra vez sobreponerse. Lo explico de una manera más fácil. La negatividad y el positivismo, pero el positivismo real, que se pone en práctica, son 2 lenguajes. Es como decir, hablo español, pero ahora estoy aprendiendo inglés. Entonces yo puedo pensar en inglés, yo puedo cantar, yo puedo estar hablando de manera fluida en inglés, pero solo si lo practico tanto, esas redes neuronales nuevas, entonces yo aprendí a hablar español y como es desde la infancia, eso está muy reforzado.
Y las personas que tienden a ser depresivas y negativas, ese pesimismo está integrado. ¿Por qué? Porque son redes neuronales que están muy consolidadas desde la infancia. Entonces, para volverse positivo, además del libro y de muchas experiencias en donde yo busco estrategias, donde yo me permito vivir más experiencias positivas que negativas, van generando nuevas zonas en mi cerebro que si toman fuerza van a predominar más que las negativas, pero las negativas siguen estando aquí. Por eso es que si yo me descuido, puede volver a aparecer la depresión y tener una especie de recaída. Ay, es que volví para atrás. No. El doctor Edgar hoy está explicando que yo puedo tener dos lenguajes en mi cabeza. Desde el punto de vista emocional o de paradigma, yo puedo tener la combinación de los dos paradigmas. Pero si yo fui negativo toda mi vida, intenta repetirse. En esto me llamó mucho la atención un pastor que se llama Danilo Montero. Ustedes lo escuchan, el hombre es fascinante porque tiene sentido del humor, improvisa, pero él dice que si él se descuida, la depresión se lo come, porque él viene cursando con una depresión toda la vida. Y eso es ser muy honesto con ustedes mismos. Si esto sucede, fíjense, yo a ustedes les estoy contando que yo vengo de tener problemas de autoestima profundo y que obviamente predominaba todo lo que yo estoy nombrando. Pareciera que estoy hablando en tercera persona, no, yo estoy hablando de mí. Y quizás algunos de ustedes se identifican mucho o una partecita conmigo. ¿Okay? Entonces, estas cosas suceden. ¿Cómo cambia una persona para efectos de resiliencia? Acuérdense una cosa, si yo no cambio mi mundo interno, es imposible hablar de resiliencia afuera. Yo no puedo entrar en armonía con la gente si yo no estoy vivo. Si es verdad que los mandamientos dicen, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama al prójimo. Pero yo pondría un 1.5, un mandamiento 1.5, que esté en el medio, que sea el amor propio. Si no hay amor propio, es imposible que yo pueda amar al prójimo. O porque lo amo tanto que no está bien, de una manera distorsionada, o porque no lo amo y no soy compasivo. Ok, yo hablé del paradigma de las personas negativas, en donde yo estoy mal y el mundo está bien. Ahora voy a hablar del caso contrario, del otro polo. Las personas donde yo soy el que está bien y todo el mundo está mal. ¿Cómo es la historia de esta persona? Fui herido o fui demasiado consentido, me lo dieron todo y nunca me enseñaron a lo que es la frustración de que no tengo algo, no te lo puedo dar porque el dinero es para otra cosa, o aunque tengo el dinero, estás muy pequeño para que tengas un celular. Hay de contar cualquier cantidad de límites que deberíamos poner los padres para enseñar a los hijos que ellos no son el centro del mundo, ellos son parte del mundo. O sea, quizás tú eres una de las personas que yo más amo, pero tú no eres lo más importante de este mundo, porque podemos crear personas narcisistas. Entonces el narcisista es un tipo que viene siendo muy herido o muy consentido, y por ende el mundo me tiene que complacer. ¿A qué le presto atención? A la gente que me adula y a que no me adula. Entonces, soy sensible a las críticas y son personas que no tienen nada que ver conmigo, y si yo ejerzo poder, pues utilizo el control no para crecer en equipo, sino lo utilizo para aplastar al equipo en donde yo soy el que mando a mi manera de ver las cosas. Es decir, no hay compasión, no hay colectividad de pensamiento. ¿Qué percibe esta persona? Lo que lo adula se queda con él, lo que no lo adula, él lo rechaza. Porque en su sistema de creencia, yo soy la pepa del queso, yo soy el papá de los helados, yo soy lo mejor del mundo. ¿Cómo son sus pensamientos? Yo soy lo mejor, yo soy el que te dueña la verdad, la gente es la que piensa mal y la está descalificando a los demás. Emocionalmente, él tiene una falsa felicidad. ¿Por qué? Porque de verdad que una persona, aunque no sea lo mejor del mundo, pero se cree lo mejor del mundo, está feliz, así no tiene la razón. Pero puede predominar también sensaciones, no tiende a estar triste ni ansioso. Pero los ataques de ira sí pueden aparecer. ¿Por qué? Porque me irrita que el que no me haga caso o que yo no tenga control del ambiente, pues eso me hace experimentar dentro de todas las emociones, la de mayor malestar, la de la ira, la de la rabia. ¿Cómo es su futuro? Así el tipo se ha fracasado, para él su futuro es lo mejor, él está haciendo las cosas de manera maravillosa. Entonces, como mi futuro es bueno, ¿para qué cambio? Ese futuro, como él dice que es bueno, lo que se le devuelve en su sistema de creencias es que todo está bien. ¿Cómo es su comunicación? Alarma. Yo soy lo mejor,
Esas son de las personas que ustedes dicen, mira, ayer fui para Mérida y tardé 3 horas y media en llegar. Yo me eché 2 horas y media. Yo tengo un perro, oye, usted no termina de decir que tiene un perro bravo, feo, bonito. Yo tengo un perro más bonito que ese. Entonces, siempre, y me acuerdo una vez teníamos un amigo así, y viene otro me pica y me dice, no, yo tengo un amigo que sí, se mentira, no, yo tengo uno peor, usted mismo, guarda. Entonces, es una persona cuya comunicación tiende a ser pedante y fastidiosa y quienes se apegan. ¿Cuál es el grupo de pertenencia a este tipo de personas narcisistas? En donde yo estoy bien, en el mundo en el que está mal. ¿Su grupo de pertenencia quiénes serían? Los que se lo ganan, aduladores. Qué bonito ser aduladores, yo pensé en otra palabra. ¿Cómo son los hábitos de estas personas? Todo aquello que lo haga sentir como grande, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, como es en las redes sociales. Saca a relucir lo que aparentemente son virtudes, ¿no? Si tiene buen cuerpo, sale en la playa con Jesús es mi pastor y nada le faltará, pero en libertad o en boxe, ¿no? Y no tiene nada que ver la cita bíblica con el mensaje de la fotografía. O sea, o si tengo dinero, hace alarde del dinero, ¿no? O sea, algo sale a relucir. Y por supuesto, en el disfrute, él se queja de que la gente le tiene envidia por las cosas que publican de mí, pero en el fondo disfruta por vanidad que la gente le pida. O sea, él se hace el ofendido, pero qué sabroso que me envidien, ¿no? Los hábitos pues tienden a todo aquello que refuerza su sensación y delirio de grandeza. Y las estrategias, de alguna manera, están orientadas a ser imponente, a tener cargos que le permitan tener poder, o mi estrategia es andar con personas sumisas porque de alguna manera para reforzar mi grupo en donde yo someto tengo que tener a alguien que se deje fregar la vida. Entonces, todo eso refuerza su manera de ser. ¿Quiénes son más susceptibles a buscar resiliencia? ¿Quiénes son más susceptibles al cambio? Las personas que se sienten que el mundo está mal, que yo estoy mal y que el mundo está bien. ¿Por qué? Porque tienden a ser más flexibles. ¿Cuál es el problema? Y ustedes que están hablando de localización, nunca había escuchado ese término. Hoy agradezco porque aprendí un término nuevo. Tú me hiciste una introducción que ya eso queda en mi cabeza por utilizarlo para otro tipo de cosas. Eso se agradece. Con respecto a esto, ¿qué personas son más manipulables para que realmente nosotros hacemos creer que, por ejemplo, no sé, sacaron la última camioneta con asiento de cuero y entonces la camioneta calcula mi peso? Yo llegué a estar en Estados Unidos en un carro, estuve trabajando en un carro también, un Tesla, un carro alemán que uno se siente y te calcula el peso y el carro te endereza y te acerca al volante y todo según tu tamaño y todo esto. Nos hacen creer que necesitamos este tipo de comodidad. Generalmente las personas que están mal tienen un problema que, aunque son más susceptibles al cambio, son más manipulables. Entonces son las personas que generalmente son los que en el grupo de pertenencia del narcisista se apegan a él porque de alguna manera necesitan figuras protectoras. Entonces corren el riesgo que por su exceso, por ser tan blanditos en su identidad, son fácilmente adaptables, manipulables. Y la sobreadaptación no es sana. Y allí pues que no quiero meterme en temas que generen mucha susceptibilidad, pero recordemos que hay muchos matrimonios, porque en la impulsividad de casarme hasta los 25 para no quedarme soltero, entonces estamos con un desconocido que yo no me termino a conocer para empezar a conocer a otra persona, y pues a veces los matrimonios no funcionan pues porque el que está abajo y el que se siente arriba no se ponen de acuerdo para decir que para allá aquí todos somos iguales y tenemos la misma función. Es difícil. Además, por lo que les estoy diciendo, mi paradigma es difícil cambiar. Por eso es que cuando alguien tiene un problema, pues te decía, búsquese a otro, salga a bailar. No me sirve. Dice así, todos mis niños, hizo su casita, hizo su casita con tanto afán, subió la montaña bajo la colina y al pie de la cima su casita está.
dichoso. El equipo, la trilogía, eso es, el equipo trilogía. Y acá, el equipo de la mesa 4 y 5, equipo dinamita, trilogía y dinamita. ¿Cuál va a ganar? Pues usted yo no me figura que nadie piensa no. ¿Cuál equipo va a ganar? Me voy con el equipo de trilogía. Si ellos se equivocan, ustedes lo denuncian. Voy. Vamos, muchachos. 1, 2, 3. Hizo su casita la pobre hormiguita. Hizo su casita con tanto afán. Subió la montaña bajo la colina. Que la cima su casita está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En la palabra casita se tiene que no nombrar y hacer solamente el gesto de la casita, la mano. ¿Ok? ¿Ya viste esa casita? Demasiado. Eso. Voy. Pero la canta. 1, 2, 3. Hizo su casita. Hizo su casita con mucho afán, subió la montaña bajo la colina y al pie de la cima su casita está. Canta porque no hagan, no sabe qué buscar un grupo. Muchachos, no pueden decir casita. Ahora sí. 1, 2, 3 y hizo su, la pobre hormiguita, hizo su, con tanto afán, subió la montaña bajo la colina y al pie de la cima su está. No pueden decir ni casita ni hormiguita. Casita sí. No cantan ya. No me parece. 1, 2, 3. Hizo su. La pobre niñita. Aquí no puedo hablar, muchachos, déjame. 1, 2, 3. Hizo su. La pobre hizo su, con tanto afán, subió la montaña bajo la colina y al pie de la cima su está. Ok, ahora no puedes decir afán. Ay, ni casa, ni hormiga, ni afán. Voy. 1, 2, 3 y hizo su, la pobre hizo su, con tanto subió la montaña bajo la colina y al pie de la cima subió. Está. Oh. ¿Cómo puedes decir montaña? No decir nada. 1, 2, 3 y hizo su. La pobre hizo su.
ni montaña. Por allá dice equilibrio, pero ya no buscaron. Exacto. No, pero que la piensa que se nos fue el audio en la cámara. Cuando se canta ya. Pila, chombo. Hizo su contando su viola bajo la colina y al pie de la cima su está. Hizo su contando su viola bajo la y al pie de la cima suyo está. Ni montaña, ni colina, ni en la cima. ¿Estamos de acuerdo? Dice adelante, dice adelante, me voy para allá. 3, 2, 1 y. Hizo su la pobre, Hizo su contando su viola bajo la y al pie de la suyo. Con todo lo que le falta y luego con todo lo que debería. Sí, doctor, haga favor. Y cambia. 1, 2, 3 y. Hizo su la pobre, hizo su contando su viola bajo la y al pie de la sube está. Hizo su casita la pobre hormiguita, hizo su casita con tanto afán, subió la montaña bajo la colina y al pie de la cima su casa está. Dios me le pase. Esas son estrategias de atención a los chamos parados. Pero ya comimos, ya nos ya bailamos.
ya nos equivocamos, ya nos denunciaron. Rosita se quedó sin galletita porque nos las comimos con mucho afán. El grupo de los alambríos. Ok, fíjense, atención. Atención, estamos. Hay una cosa que se llama estamos aquí. Estamos aquí. Estamos atentos también, sí. Ok. Ahora yo quiero hacer un ejercicio muy simple para que quede de alguna manera didáctica la aplicación del paradigma personal. Lo vamos a aplicar entre todos y aquí pido la colaboración de todos. Acuérdense que aquí no hay teorías exactas, yo no hablé de conceptos precisos, no hablé de estadística, sino una cuestión de interpretación libre, es lo que estoy buscando. Yo quiero que ese dibujo que tenemos allí del paradigma personal lo transformemos ahora, cómo pudiéramos plasmar el paradigma personal, hablando a lo que hablé yo sobre el paradigma personal y a la relación que tiene con el libro, escrito por un estadounidense que habló de forma global, pero aplicado entre lo que nos enseña el libro y esta pequeña charla o ponencia que yo di, al paradigma del venezolano que está dentro y fuera del país. Pongo un ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo para que se entienda a qué es lo que yo quiero hacer referencia. ¿Cómo analizamos nosotros? ¿Cómo ha sido nuestro paradigma y qué versión le podemos dar para que desde el punto de vista de resiliencia sea más flexible y podamos tener una interpretación entre lo negativo y lo positivo, sacar el aprendizaje al respecto? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo hablé del paradigma? La historia que arrastramos, la historia que nos honra o la historia con la cual sometemos a otros. ¿Cómo es la historia del venezolano? Aquí tenemos diferentes edades. Habemos personas de los 70, 80, 90. ¿Quiénes aquí del 2000 para adelante? Tenemos millennials, centennials, millennials Por para aquí la tercera edad. Generación X y Y. ¿Cómo ha sido la historia de Venezuela? Opiniones libres. ¿Cómo ha sido la historia de Venezuela? Interesante Interesante. y nada pausada. Pasan cosas poco. Nada pausada, todos los días hay algo nuevo, novedoso. ¿Qué más? Yo cuento mi experiencia. Alguien que quiera contar su experiencia, recuerdo quizá un poder adquisitivo más aceptable por allá en los años 80. Universidades de renombre internacional, la gente se iba al extranjero solo por decisión a nivel personal, porque quería vivir en otro lugar, tenía expectativas entre las cuales estaba estar fuera del país. ¿Qué otra cosa podemos agregar? ¿Qué le agregaríamos a los años 80? Familias más constituidas, más estabilidad, música más recatada, importante. Acuérdense que no solo estamos hablando de Venezuela y de la influencia mundial, el interés de la música. Música más recatada, ¿verdad? No es lo mismo, ¿cómo es que dice? Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. ¿Tienen viento? ¿Tienen viento? Ajá, exactamente. O sea, la mujer era una poesía. Se acortejaba a la mujer de manera. Hoy en día tú eres mi cachorrito mamá, yo soy tu perro y voy a morder. Y eso no es decente, porque si no vamos a hablar con bueno, ya estamos hablando de cosas más directas todavía. Entonces, del verso y el cortejo pasamos a la mera genitalidad como los perros. ¿Sí? Eso es importante, esa acotación. Ok, y otras cosas existen. Existe el Internet. ¿Qué tiene el Internet? ¿Qué tiene la tecnología? ¿Qué tiene la informática? Avance. Comunicación. Distracción. Y me gusta la palabra distracción
porque es ambigua. ¿En qué sentido? Se puede prestar para que me distraigo tanto que estoy perdiendo la atención de mis objetivos, o para distraerme de manera sana cuando realmente tengo tiempo y el programa para tener límite de qué horas a qué horas me distraigo. ¿Qué otras cosas tiene Venezuela? De 2000 para acá no estoy hablando de plano político, estoy hablando de cuestiones situacionales. Seguridad. ¿Okay? ¿Qué ha hecho la limitación, la castración económica? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho con el venezolano? Emprendimiento. La adversidad nos lleva a emprender. Reinventarse. A cambiar el concepto de adversidad, porque venimos siendo muchas veces padres sobreprotectores, en donde le damos a que vivo yo adversidades para que no sufra lo que yo sufrí. Resulta ser que la adversidad y el aburrimiento, cuando yo quito el celular al muchacho y lo enseño a entender las adversidades que vivimos, pero no para que le tenga miedo al país, sino qué podemos hacer. La adversidad nos permite reinventarnos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Venezuela ha tenido matices polarizados de ser un país soñado a un país donde todos los extranjeros querían venirse, a un país donde los venezolanos ahora se quieren ir. Eso hablando desde el punto de vista polarizado. Pero la persona que se ha ido y la que se ha quedado se ha dado cuenta que es multitarea, multitalentoso. Antes era una cosa, papito, gradúese del médico para que usted no quiere malo siendo obrero como fui yo. Resulta ser que hoy en día entendemos que el título universitario, bueno, le hacemos honor, necesitamos gente educada, pero por cuestiones objetivas y por cuestiones colectivas, como no es una sola persona, sino el venezolano en general se está reinventando. El venezolano es un emprendedor, el venezolano es una persona que está convencida de todas las cosas que puede hacer con el fin de surgir. Antes tenía posibilidades por cuestiones de un sistema que permitía hacerlo de una forma, un emprendimiento diferente, o sea, daba una base de recursos. Hoy en día, si faltan recursos, yo me los invento. Los vuelvo novedosos, hago que aparezcan otros, y la creatividad nos permite a nosotros adaptarnos a la situación. Es decir, el venezolano tiene una gran capacidad de resiliencia, porque la adversidad lo ha llevado a enterarse que es multitalentoso y que si es flexible con su paradigma personal y empieza a cambiar, el que se siente abajo se da cuenta que sí sirve, y el que se creía aquí, el papá de los helados, tiene un punto de habilidad y se da cuenta que si no trabaja en equipo, nunca los resultados van a ser los más ideales. Entonces, yo hablo que esa lámina que tengo del paradigma personal, la vivencia del venezolano, tiene un punto positivo, y de ahí es donde yo tengo que empezar a reinventar y a reinterpretar la historia. Acuérdense que la historia es la misma. Lo que cambia en mi cabeza y en mi paradigma enriquecido es la interpretación que yo haga de mi pasado. ¿De qué me sirve lo bueno y lo malo? Ahí empezamos bien. Si yo empiezo bien por esa parte, ¿qué pasa con mis funciones mentales? Están en la gráfica ahí, en la hoja que tienen a mano derecha. ¿A qué le empezamos a prestar atención? Si mi historia venezolana dentro o fuera del país, yo empiezo a reinterpretarla como un punto de redescubrirse y reinventarse, ¿a qué le empiezo a prestar atención? A mis potencialidades. Eso es el punto de vista de mi mundo interno. Afuera, ¿a qué le puedo prestar atención? ¿Perdón? ¿Oportunidades de qué tipo? Por ejemplo, lo que ven viendo ustedes en el libro, se me dio la palabra localización. En este modernismo, en donde tengo que unir las cosas esenciales del ser humano, que es el abrazo, el beso, la sonrisa, el que ya me cayó para escuchar al otro, el agradecimiento, ¿cómo lo puedo unir con las cosas nuevas que tengo? ¿Qué nos permite el mundo que inevitablemente se moderniza con las cosas básicas que necesitamos? Oportunidades en el entorno.
Es decir, si yo estoy reinventando la historia de Venezuela, utilizo la tecnología o todo lo que esté para ser multiplicador de este tipo de información. Por ejemplo, ¿qué otras cosas se nos puede ocurrir? Acuérdense que esto es de libre interpretación. Y una de las cosas que interfiere en nuestro paradigma es: voy a responder en base a qué dirán, a lo que está esperando el otro. Y probablemente tengo una respuesta muy buena que va a ser novedosa. ¿A qué más le presto atención? A las nuevas oportunidades. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué tengo allí? Percibir. Los centrados y no se deja tampoco ayudar. Otra cosa que también considero es que lo que el doctor decía, que cada persona como que se ubica o se junta o se llena alrededor de cómo él se enfoque, que también es importante. Casi siempre pues, debemos buscar ese tipo de personas que nos llenen de optimismo, que nos haga crecer y que nos saque emoción y nos ayude a superarnos. Ella fue la que me Cuando uno se forma dentro de una comunidad, se crea una sola filosofía. Hay casos donde se dice: aquí se duerme a las 9 de la noche, todo el mundo duerme, los muchachitos a las 9 de la noche. Y hay la otra casa de al lado, que los muchachitos están a las 9 de la mañana para el celular y los papás están dormidos. ¿Sí o no? Sí. Cuando ella diría que era una filosofía de trabajo, nosotros en educación sabemos que la educación pública tiene una filosofía de trabajo, que todavía no se puede, y la privada tiene otra filosofía de trabajo. Okay. Entonces, cuando se genera este tipo de encuentro, se crea una filosofía dentro de una organización, y entonces lo que tú dices no va a florecer. ¿Por qué? Te lo explico. Porque en la medida de que todos nos formemos en función de una filosofía, las relaciones entre ustedes van a ir en función de ese camino. ¿Me te das cuenta? Y entonces acá va a haber una filosofía de pensamiento, y eso cada uno lo va a llevar a su casa. Eso es muy importante. Me advierte la profesora, que la profesora Carmen. Ay, ¿qué te digo dónde está? Pero está. ¿Y no ve? Sí. ¿No ve? Y señora María Teresa, yo soy usted. Y ella nos va a hablar. Ay, vamos a ver. Muchachos, no fue posible que la profesora se comunicase, o yo no sé qué tal, que no fue posible, pero no fue posible. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo a la familia con esta canción tan hermosa y nos vamos. Es demasiado linda. ¿En serio? Ay, ¿ustedes tienen una canción de la familia de la UM? Sí. No. Sí. Ay, qué bonita. Señora Mayra. Ay, ahora, ¿tiene una de ustedes? ¡Qué maravilla! Señora Mayra, vamos a dar publicidad. Ay, ¿verdad? ¿La tiene? Venga, pero ustedes la saben. Muchachos, la lechuza hace todo calladito, como una lechuza que hace. Ustedes tienen una canción escrita por una compañera acerca de la familia.
Bueno, pero también lo ven, exacto. Y ella la está buscando. Ah, que mejor que esta, claro. Ustedes han oído la versión de la oración de la familia, se llama, de Isabel Pantoja, ¿la han escuchado? Esa canción de la familia, mientras ella la busca allí. Ella dice que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el... Adelante. Una familia comienza en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno y el otro del cuerpo y del mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nada los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temor lo que venga después. La familia también sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, paciencia y calor. Y que el hombre conozca la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la familia, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia, amén. Bendecido Señor, la mía también. Oigan, que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que la cama los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que en un firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz, de certeza y amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la familia, amén. Bendecido Señor, la mía también. Ay, lo vamos a cantar todo. Bendecido Señor, la familia, amén. Entonces comienza. Bendecido Señor, la mía también. Oh, Señor.
y que esto sea un aprendizaje día a día con mucho cariño para ustedes. Vamos a seguir fortaleciéndonos como una familia juvenilista.